partir en honor a la puntualidad y dándoles la bienvenida a todos y a los que se vayan a ir incorporando. Yo quiero partir recordando esta frase con que Manuel Rojas, parafraseando, ¿no es cierto?, a Baudelaire, dijo, Aniceto soy yo, ¿no? Y desde ese juego, pensando que si bien en todos los autores es importante conocer el contexto histórico, el contexto biográfico, en este caso ya no solo es importante, sino que es fundamental, ¿no? Y desde ahí es que tener hoy día con nosotros a la invitada que voy a presentarles es un privilegio. Así que yo quiero agradecerle muy especialmente a María Estela Ortiz Rojas, ahora te voy a presentar con los dos apellidos, nieta de Manuel Rojas, que esté con nosotros acompañándonos en este homenaje. Es un acto de generosidad. Estela es una persona extraordinariamente generosa. Así que con todo mi cariño y mi admiración, muchas gracias, Estela, por estar acá. Te doy la palabra inmediato y le voy a pedir mientras te escuchamos, recordar al abuelo papá. Yo le voy a pedir a Carol que nos comparta la pantalla para que ustedes la conozcan en el hoy y en el ayer. Bienvenida, Estela, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estoy yo con mi abuelo, una foto que él tenía en su escritorio siempre hasta que falleció. Es como la herencia que tengo yo de mi abuelo porque es la misma foto, el mismo cuadro, etcétera, ¿no? La verdad es que cuando Natalia nos planteó que estuviera yo, mi tía o algún familiar en este taller, contándole un poco de la vida de mi abuelo, cómo era, a mí me da pudor hablar de él, me da pudor porque yo soy su nieta, o sea, no, yo lo veo desde ahí, lo miro desde ahí, lo reconstruyo desde ahí, o sea, para mí en primer lugar fue mi papá. Yo le decía papá, no porque no tenga mi papá, pero era mi papá Manuel, porque justo cuando yo tenía 1 año y medio aproximadamente, un poco más de haber sido cuando nació mi hermano, mi padre se fue fuera de Chile casi por 1 año. Entonces aprendí a decir papá y él era mi papá Manuel. Eh, Soy la nieta mayor de, de él. Yo creo que fui una de las personas como nieta la que más compartí con él en lo cotidiano. Y no me es fácil hablar de él porque es algo muy de lo cotidiano y tal vez por lo que me pasó cuando yo tenía 8 años, 7, 8 años, que fue cuando ganó el Premio Nacional de Literatura y yo estaba en el Manuel de Sala y estábamos en clase, ahora estaba en tercero, cuarto básico o preparatoria y llega la directora, la Sarita, y dice, ¿dónde está María Estela? Y yo levanté la mano asustada, o sea, no asustada, pero no entendía qué pasaba. Y me dijo, quiero que le den un gran aplauso porque su abuelo se ha ganado el Premio Nacional de Literatura. Yo no entendía mucho lo que pasaba porque no entendía que se había ganado un premio, pero no qué significaba ese premio, etcétera. Y después doña Sara Soto, una directora muy buena en Manuel de Sara, yo creo que una de las mejores directoras que tuvo, me hizo pasar adelante a decir cómo era mi abuelo. Yo, como te digo, 7, 8 años, yo creo que lo único que puedo decir es que era muy alto, que no entendía nada, porque para mí era algo tan natural, era como el abuelo de cualquier persona, ¿no? Entonces no, o sea, yo crecí conociéndolo escribiendo. Entonces es como que la gente a lo mejor espera que uno diga cosas que son muy importantes. Lo que yo
quiero decir que la vida con mi abuelo fue en primer lugar maravillosa, una vida de mucha libertad, que es lo que él nos transmitió a todos nosotros y transmitió también a mis tíos y a mi madre. Un abuelo que, que fue anarquista en sus primeros años y con una vida, digamos, de un respeto enorme por los obreros, por los empleados, por los pobres, por el hombre de la calle, etcétera, que en el fondo era su propia vida, ¿no? De alguna manera. Y nosotros en ese sentido siempre supimos que mi abuelo era una persona autodidacta que había estudiado hasta los 7, 8, hasta los 11 años en realidad. Nosotros pensábamos que era menos, eh, pero por ahí vi que era hasta los 11. Pero estudió los primeros años de básica nomás en Argentina, donde nosotros después fuimos porque estoy hablando bien libremente, sin seguir una secuencia. Fuimos al barrio Boedo, que fue la tercera casa donde mi abuelo vivió, y fuimos a la escuela donde estudió mi abuelo siendo pequeño, y teniendo 5, 6 y 7 años. Y fue bonito porque ahí nos estaban esperando todos los niños, la directora, todo el mundo, porque iban a ponerle a la biblioteca el nombre de mi abuelo. Y era una escuela típica argentina, los niños, las niñitas todas con delantal blanco, los niños con mameluco, como era antes en Chile, una escuela estatal. E incluso estaban las notas de mi abuelo. O sea, era bien impresionante, bien ordenado, porque tenían las cosas de cuando mi abuelo fue alumno. Y ellos habían hecho todo un trabajo con los niños en relación a que mi abuelo había estudiado en esa escuela y había llegado a ser quien fue, digamos, un escritor, muy traducido, conocido en las latitudes más lejanas de Argentina y de Chile. Fue bien bonito el trabajo que habían hecho, que es un trabajo que lo hicieron con toda la escuela, desde los niños más pequeños hasta los más grandes. Entonces habían diferentes formas de ir expresando eh, lo que ellos recogían de un alumno de esa escuela que era muy pobre y que después era una persona reconocida internacionalmente. Y que, bueno, pero volviendo atrás, yo quiero decir que una de las primeras cosas que forma parte de lo que yo soy y de la vida de nosotros, es venir de un, de una familia en que teníamos muy claro eh, que las personas valían lo mismo, que las personas, independientemente de donde vinieran, valían solo por el hecho de ser personas. Y eso es algo que a uno lo marca en la vida, porque en el fondo eres incapaz de no saludar, de no apoyar, de no mirar a los ojos, de no acercarte a ver si alguien necesita algo, a no convidar un pedazo de pan si tienen hambre. O sea, esas son experiencias que nosotros vivimos con mi abuelo, en mi familia, como algo que es parte de nuestra formación. Y a mí eso, por ejemplo, es algo que siempre admiré de mi abuelo desde muy pequeña, porque a nosotros, por ejemplo, muy rara vez podíamos comer chocolate, porque mi mamá era secretaria, mi papá profesor en el pedagógico, no teníamos muchos recursos, estábamos en el manual de sala, pero desde muy chico, digamos, el chocolate o esas cosas, y una vez mi papá Manuel, yo salía con él a todos lados, de haber sido chica, unos 5 años, algo así, compró un paquete de chocolate. Y veníamos en un trole, me acuerdo. Veníamos en un trole por Bilbao. Y mi papá Manuel ve unos niños y le ofrece a todos los niños chocolate. Yo decía que a todos no me van a quedar chocolate. Entonces él me dijo, no, porque mira esos niños, como, son niños que también tienen hambre y quieren probar el chocolate. Entonces me dio toda una clase que no importaba porque yo ya me había comido uno. Y a mí en vez de darme rabia de quedarme sin chocolate, me dio una sensación de orgullo tan grande porque no era algo habitual ver nosotros siempre andábamos en micro, en un trolley, en un bus público, que un señor tuviera chocolate y lo repartiera con todos los niños que habían ahí alrededor nuestro, ¿no? Yo creo que son uno de los primeros recuerdos que tengo de mi abuelo.
Y hay cosas que son parte, digamos, parte de algo normal para nosotros, eh, porque es como crecimos. Por un lado, todo el mundo que nos fue mostrando mi abuelo desde muy pequeño. Él nos invitaba a nosotros a subir las montañas, cosa que ustedes deben haber mirado, si no han leído en los cuentos en muchas partes. eh, Hay cuentos de él que tienen que ver con el Cajón del Maipo, con el nombre de los cerros, y nosotros pescábamos un bus, no, nos íbamos a tomar un tren que salía, el trencito de trocha corta que iba al Cajón del Maipo, que se tomaba en, en la Plaza Italia, o si no, se tomaba en San Eugenio, donde está ahí en Irarrázaval, entre Irarrázaval y Grecia, digamos, había una estación que todavía, no sé si existe todavía, es San Eugenio. Y partíamos con él, nos encontramos en el tren, generalmente nos encontramos en el tren o en la Plaza Italia, y nos llevaba a pasear al Cajón del Maipo, a contactarnos con la naturaleza. Yo creo que íbamos fin de semana por medio, más o menos, y caminábamos y descubríamos los nombres de los pájaros y no, descubríamos el nombre de los cerros y no sé, o sea, todo lo que tiene que ver, que hoy día es algo tan, que está planteado como algo prioritario, yo lo viví con él fundamentalmente, más que con mi padre y mi madre, porque era él el que nos llevaba, iba mi papá y mi mamá también, y mi hermano, y después mi hermana, y mis tíos, etcétera. Y para nosotros era un viaje maravilloso, de verdad que porque no llegábamos donde llegaba toda la gente, sino que caminábamos bastante para adentro en el Colorado, por ejemplo, llegábamos mucho más allá y todo ese camino era un aprendizaje entretenido, era algo normal, era descubrir cosas. Y además él nos iba contando también parte de su vida muchas veces, ¿no? Eh, pero como digo, esto para mí era algo normal en lo cual yo crecí, como crecí, por ejemplo, yéndome con él al Quisco y conocer las loicas allá y caminar por la arena y recorrer con él y escuchar su historia. O sea, nosotros estuvimos desde muy chico en el Quisco. Él nos contó la historia como niños de un pirata, pero que era un pirata súper bueno que vivía en la Peña Blanca. La Peña Blanca está entre el Quisco y Algarrobo. Se ve de Algarrobo y se veía del Quisco Norte, donde él nos llevaba a caminar, nos íbamos caminando, sí. Y que el pirata eh, bueno, me había venido en un barco, en fin, no nos voy a latear con eso, pues nos contaba un cuento y que él le había dicho que quería de vez en cuando, él nos miraba y nos observaba, pero nosotros no lo veíamos y que él nos iba a mandar, nos iba a ir a dejar en la noche algo. Y así pasábamos a veces un mes con él, 2 meses, y yo creo que cada ciertos días o había no sé, un jugo, o un lollipop, o un libro, o una planta, o sea, sí, y todo esto era un cuento que nosotros vivimos con ese cuento durante bastante tiempo, y por supuesto después con nuestros hijos, con los bisnietos de él que no conoció desgraciadamente ninguno. Eh, es un cuento que tiene una tradición familiar porque lo fuimos transmitiendo, pero con esto le quiero decir que era muy entretenido tener un abuelo así. Entonces cuando alguna gente después en la medida que yo iba creciendo me dice, lo que pasa es que tú vives, en el Manuel de Sala, tú vives en una familia intelectual. Y para mí no era algo, yo no entendía lo que era intelectual siendo tan chica. O sea, eh, no es que los niños de mi curso decían, sino que parece que una profesora o alguien así decía eso. Y para mí era algo absolutamente extraño, porque la verdad, lo único intelectual, o sea, es verdad que iban escritores en las tardes, que los domingos se juntaban ahí en la casa de mi abuelo, en Lewellyn, que jugábamos, que bailaban, que jugaban naipe, que conversaban, que, en fin, miles de cosas que se hacían, pero era algo que era parte de nuestra vida, o sea, no era algo, o sea, José Santos González Vera yo lo conocí desde que nació, Espinosa también, también vi a la Furcada en la casa, con el cual después en la época del golpe yo me agarré a gritos con él, en fin. Eh,
o sea, viví en un hogar en el cual mi abuelo para mí fue una persona súper importante, muy entretenida, que eh, me mostró, digamos, en primer lugar, que la gente vale solo por el hecho de ser, de existir, independientemente de cómo estuviera, si estuviera cochino, estuviera sucio, si estuviera debajo del mapocho, si estuviera en la calle. Y esa es una cuestión que a mí me ha quedado siempre en la vida, digamos, el tema de la inclusión, o sea, no, eh, porque teníamos claro que no era responsabilidad de ellos, eso también lo teníamos claro, que no estudiar, que no tener trabajo, que pasar hambre, no era responsabilidad de ellos. Y lo digo así con estas palabras porque así fue como nosotros fuimos creciendo, ¿no? Mi abuelo era un hombre muy, muy libre, libre y enseñó a sus hijos muy libres. Nosotros vivimos en, en una familia en la cual había, por ejemplo, teníamos una tía que yo le decía tía Maggi, que era lesbiana, pero para nosotros nunca fue algo diferente. O sea, nosotros vivimos, nunca fue algo que nos llamara la atención la homosexualidad ni el lesbianismo, porque era algo que era igual, o sea, eran aceptadas, o sea, eran personas y valían, o sea, y no nos preocupaba, digamos, su identidad sexual. No, no, para nosotros fue un problema, o sea, se transformó en un problema, no es que se haya transformado para nosotros un problema, pero reconocerlo como un problema fue todo un descubrimiento, eso es lo que quiero decir. Porque, porque dentro de la gente que conocimos, había gente que nosotros nos enteramos después, era algo dentro de lo normal, algo que no era ni prohibitivo, no era algo extraño, era que la gente quería un hombre podía querer un hombre, quería una mujer o al revés, ¿no? Eso. Y eso es algo que para nosotros, y cuando digo nosotros, digo sobre todo para mí, mi hermano que está muerto, la Licha, eh, y yo creo que mis primos también, que alcanzaron a estar con mi abuelo, los hijos del Apache, eh, fue algo normal también. O sea, nosotros vivimos en un ambiente en que si tú eras gordo, flaco, si eras cojo o no sé, o eras homosexual o eras pobre, era algo pero normal, no era una cosa que o sea, no es que la pobreza fuera normal, pero era una persona con la cual podíamos incluso compartir ahí dentro de la casa. Eh, y bueno, mi abuelo viajaba mucho, mucho, mucho. Era un hombre que en la medida en que o sea, en realidad tenía pocos años más que yo, que los que yo tengo ahora cuando falleció, pero cuando em- empezó a ser más adulto, más viejo, en la medida en que iba madurando, lo invitaban más a diferentes partes. Y a él le encantaba salir, le encantaba ir, él era una persona que gozaba con la gente, a pesar que él, debo reconocer que muchas veces los niños o algunos jóvenes le daba como una cosa así como un susto, porque como era tan alto y era un hombre con un cuerpo, no era macizo, pero tenía un cuerpo, una estructura, diría yo, más gruesa, ¿no? Entonces, como que les daba temor. Eso lo recuerdo yo especialmente porque empezó a ir mucha gente a la casa cuando mi papá Manuel se ganó el Premio Nacional de Literatura. Y muchos alumnos también, entonces les daba como cierto temor, que a mí me... Entonces, eh, él era una persona, o sea, estoy mezclando cosas, le gustaba mucho socializar, era una persona feliz, bailaba cueca. Yo, otros de los recuerdos que tengo, ya de la década de los 60, tal vez a fines de los 50, en Grecia, se llamaba Avenida Sur antes del 62, eso haber sido a fines del 50, porque el 62 pasó a llamarse Grecia. Esa calle era un bandejón al medio y se llamaba Avenida Sur. Y unos autos iban hacia el poniente y los otros iban al oriente. Llegaban hasta Macul. Y en Macul había una calle que tenía una cuadra que se llamaba Los Tilos. Nosotros vivíamos ahí
que era al lado del pedagógico en ese momento, y para el 18 de septiembre se hacían ramadas durante una semana en ese bandejón central de Avenida Sur, entre Pedro Valdivia y Macul. Pero eran las ramadas, yo no sé si alguno de ustedes las recuerda, pero eran ramadas, porque se hacían con ramas, o sea, la gente llegaba, ponía los palos, y mi papá Manuel comenzaba a hacerse las ramadas las recorría y buscaba una y se quedaba ahí. Y se quedaba ahí todo el día. O sea, tomaba chicha, conversaba eh, con la gente que hacía las ramadas era gente del pueblo, era gente que trabajaba en las chacras Santa Julia, era gente, no como ahora, no se arrendaban los espacios para tener ramadas, sino que era algo absoluta, oye, seguro, llevo más de 15 minutos, absolutamente eh, eran populares. Y me acuerdo que nosotros que éramos chicos lo íbamos a acompañar y hacíamos guirnalda para esa, en que pegábamos el papel de volantín y, era choro, porque finalmente era tu abuelo que estaba ahí sentado y después cuando se inauguraba él bailaba cueca, o sea, era como la ramada donde íbamos, digamos. Y es como una imagen que tengo de mi abuelo y además que la gente, las mujeres querían bailar con el cueca porque bailaba muy bien, muy elegante era bailar cueca. Bailaba con mi madre mucho. A ver, ¿qué más les puedo contar? En esta libertad, por ejemplo, bueno, mi abuelo hoy día sería una persona que capaz que hubiese tenido un juicio porque él se enamoró estando en Estados Unidos de una alumna de la universidad, una alumna que tenía como 4 o 5 años más que yo. Y él llegó a Chile volvió cuando yo tenía 65, 15 años aproximadamente, 14, 15 años, y la Julie de haber tenido, suponte tú con suerte, 20, y mi abuelo de haber tenido 60, una cosa así. Cosa que tampoco a nosotros nos llamó la atención, encontramos que era normal, que se podía enamorar de una persona más joven. Te quiero decir para que, o sea, era algo que no era un problema. Digo, para mis tíos fue un problema al comienzo, para mi tía Pachi, mi tío Pato, pero para mi madre no, porque además mi papá Manuel fue muy feliz con la Julie el tiempo que vivieron juntos, se rieron mucho, lo pasaron muy, muy bien. Entonces cuando digo que mi abuelo era libre así, como que una vez llega a buscarme ya yo grande, ya de haber tenido 17, 18 años, que íbamos a estudiar ruso con la Julie, íbamos juntos a estudiar ruso, imagínate, yo iba con ella a estudiar ruso, no me acuerdo nada, pero íbamos al instituto ruso por allá en el centro y aprendimos a escribir y todo lo demás. Y una vez llegó él a buscarme y dijo, no van a ir a clase hoy día. Y nos llevó a recorrer todos los lugares, todos los prostíbulos donde él iba. Cuando llegó a chico, pues, de 15, 16, 17, 18 años, en Santiago. Y nos mostraba dónde era y nos contaba, qué sé yo. Y de repente nos mira y me mira a mí y me dice, ¿qué pensaría la gente que yo le esté mostrando estas cosas? ¿Qué abuelo hará esto con sus hijas? Y se largó a reír, con su nieta. Bueno, tuve una infancia maravillosa, no solo con mi abuelo, sino también con mis padres. Era un hombre que, a ver, era un hombre que pasaba en el escritorio y mi Lili, que fue su segunda mujer de quien se separó, la madrastra o la mamá madre, para que no suene tan feo, de mi madre, de la Pachi y del Pato, que fue nuestra abuela. Ella era una persona que había sido educada en Francia, entonces era como un choque, ¿no? Pero mi abuelo, fíjate que para él fue una gran ayuda tener a mi abuela, a mi Lili, en todo lo que tiene que ver con la educación de los chiquillos, porque era súper estricta, nos enseñaba a comer con los codos abajo, qué sé yo, o sea, pescó a estos 3 niños que venían con mi papá Manuel y estos 3 niños, en que mi papá Manuel con esta libertad, imagínense, o sea, eh, los cabros si querían, era estricto con los estudios, pero no estricto de pegarles, ni mucho menos, o sea, decirle que tenían que estudiar para que no fueran así, no fueran así, pero hacía locura, eran sus amigos, ¿entiendes? Eran sus compañeros, le leía los libros que él leía, o sea, y llegó mi Lili y tuvo que ordenar un poco ese hogar. Bueno, pero ella también, para que mi papá Manuel escribiera, no dejaba que nadie entrara al escritorio. Entonces nosotros, yo cada vez que llegaba allá, él estaba escribiendo en su máquina
Y yo pasaba así, lo miraba, y esto desde muy chica hasta grande. Y él me hacía así, y entraba y bueno, me contaba lo que estaba haciendo, qué sé yo, que estaba escribiendo, que era otra novela, que era esto, que estaba revisando, eso dependía de la edad. Yo creo que mi abuelo fue siempre anarquista, aunque haya entrado a militar al Partido Socialista, yo creo que lo llevaba en el alma. Amigo de Allende, eh, que nosotros lo veíamos en Algarrobo en más de alguna ocasión, largas caminatas con él, y, y su gran sueño era poder saber que iba a tener un bisnieto, pero desgraciadamente yo quedé embarazada como 6 meses después que él falleció, así que no alcanzó a saber. Un tipo maravilloso, eh, en que finalmente a sus hijos y a nosotros nos dejó, yo creo que en primer lugar, y a mis hijos, el valor por la lectura, o sea, el tema de leer no es un tema, y esto yo lo discutía hace un tiempo atrás con un amigo mío, que yo le decía, fíjate que nosotros vivimos, crecimos en casa en que siempre hubo libros, siempre, siempre. Y uno tiene una pasión por la lectura, o sea, yo veo ahora a mis hijos sin que ustedes comprenderán, yo quedo viuda con niños de 1 año a 10 años. Y la verdad es que desde esa época hacia adelante yo llegaba tarde en la noche a verlo y yo no alcanzaba a leer, yo creo que muy rara vez, o puede que alguno me turnaba una vez cada uno para leerle un cuento, no recuerdo muy bien, pero sin embargo yo creo que mis hijos los que más saben, lo que más hacen es leer, o sea, tienen un amor por la literatura y todo lo demás, y eso yo creo que tiene que ver con mi abuelo, la educación que le dio, o sea, el, mis padres ambos, mi padre y mi madre, eh, y que crecimos en un hogar, además crecimos en un hogar en que nada era porque sí, nada era, no sé, ¿por qué sale vapor? Porque sí, eso no podía ser, uno tenía que pensar obligatoriamente a ver qué es lo que pasaba, tratar de descubrirlo, por qué salía, cuando hervía el agua salía vapor y qué era el vapor, que no era humo, en fin. Eh, y yo creo que eso nos ha ayudado en la vida, nos ayudó, entre otras cosas, en los periodos más duros. eh, y, y- y a pensar, además, eh, en que siempre, siempre, siempre hay algo por descubrir y que las preguntas son más importantes que las respuestas. Yo creo que esas son cosas, aparte de lo que les dije al comienzo, el valor por el ser humano, eh, independiente de la edad que tenga, independiente de dónde venga, de su historia, de su nivel cultural, social, etcétera, que tenga. Y yo creo que eso lo tenemos como, no sé, como un amor profundo, no sé, es algo que porque mi abuelo vivió parte, o sea, él vivió, o sea, ustedes comprenden cuando mi abuelo se viene a Chile, tenía 12 años, y él se puso en esa época por la pobreza a trabajar como pintor, como, en fin, como muchos trabajos, muchos oficios diferentes aprendió. Después estuvo preso, después ya a los 15 años le publicaron unos poemas y unos escritos anarquistas. Entonces, y él aprendió así, probando, o sea, escribiendo nomás, aprendió autodidacta. Eso es un autodidacta que supo lo que era la pobreza, supo lo que era el hambre, lo vivió con su familia y después logró ser una persona, eh, un gran escritor. No sé mucho más que decirle. Es una conversación en que no me preparé, en que fue absolutamente espontánea, de recuerdos de mi abuelo, que me atreví a hacerlo nada más que porque me lo pidió la Natalia. Eso. Yo te quiero agradecer infinitamente, María Estela, este testimonio tan emocionante y que tiene tanto que ver con lo que hemos estado recorriendo acá respecto a tu abuelo, ¿no? Yo creo que también en tu casa estuvo tu maravilloso padre,
Mm. en las letras, ¿no? Que acaba de estar de cumpleaños, hace muy poquito. Eh, una de las cosas que hemos estado conversando es cómo detrás de los textos de Manuel Rojas, que son textos tan, alguien dijo acá, tan masculinos, tan como con, alguien usó la expresión olor a hombre, Sí, hay una inmensa ternura, ¿no? Es un es un hombre muy texto, tierno. y yo te iba a decir, en tu relato uno siente la ternura, la palpa, ¿no? Y cómo se construye un mundo impactantemente tierno de vínculos entre hombres, ¿no? Que es el pensamiento de una sociedad distinta, que es tan lindo para estos tiempos en que queremos construir otro mundo, ¿no? Ay, para terminar, yo creo que efectivamente una de las cosas bueno, yo tengo que agradecer a Jorge Guerra que nos impulsó a hacer la fundación, etcétera, ese otro tema, porque la verdad es que ustedes decían, Hijo Ladrón es algo absolutamente actual, y Población Esperanza, la obra de teatro que él hizo con Isidora Aguirre, yo espero que se pueda montar el próximo año, que es lo que queremos, estamos buscando recursos y todo eso, porque es hoy, es el Chile de hoy, es la pobreza de hoy, es la gente de hoy, la dignidad de esa gente de luchar por lo que quiere y que vive en la marginalidad. Sí, yo creo que mi abuelo es tan actual hoy día como lo fue en ese momento, Mm. como lo fue en ese momento. Lo que pasa es que están, bueno, ahí podría entrar yo en otra que es una hipótesis que uno puede tener, ¿no? Que hoy día este país tuvo esta gran inequidad que existe, nos tuvo tan separados, ¿no? Que uno no se da cuenta que no valora, ni escucha, ni se da cuenta todo lo que uno puede aprobar, aprender de esa gente. De eso por lo menos para mí ha sido una cuestión brutal, bien brutal de vivir el choque de lo que significaba todo este modelo neoliberal con eso, porque recuerdo una vez en un trabajo, yo trabajé en el tema de droga, el año 95, y es lo último que cuento porque me tengo que ir, y yo dije, bueno, invitemos a mujeres, a la gente de la población que vengan a hablar con nosotros. O sea, me parece que es súper importante escuchar a las mamás de los cabros, que están, eh, ¿cómo se llama? Con pasta base, que en ese momento estaba recién llegando, que era una locura. Y me dijo, ¿qué van a saber ellos para enseñarnos a nosotros? Si somos nosotros los que sabemos, o sea, y no me dejaron invitarlo. Y yo dije, ¿pero cómo? Esta gente, las mamás de estos cabros, en primer lugar, los niños están vivos. Y ellos son pobres. ¿Qué han hecho ellos para poder, y qué no les ha resultado? O sea, ellos saben mucho, esas son mujeres que han tenido que buscar mecanismos, en primer lugar, para tener los cabros vivos. En segundo lugar, nos pueden decir qué les ha resultado, qué no, qué requieren. En fin, de ellas podemos aprender mucho. No hubo caso. Entonces te digo, esta segmentación ahí me ha llevado bueno, me ha llevado por caminos de, de- de poder discutir, primero analizar y discutir la política pública con la focalización, que yo creo que ha sido un gran error, eh, desde hace bastante, no de ahora último que todo el mundo la está hablando, sino que yo diría desde fines de los 90, ¿no? Discutiéndola porque creo que eso nos hizo perder esto, ¿no? Este grado de humanidad, Mm. de que la gente que vive en el barro también nos enseña cosas, en el fondo, Mm. ¿no? Eso. Disculpen que no me pueda quedar, voy a ver la grabación entera y Sí, espero que por lo infinitas menos gracias. traerle a mi papá Manuel aquí al presente de hoy día. Era un tiempo Absolutamente. maravilloso. Lo estamos leyendo, gozando y espero que sea efecto racimo porque hay que leerlo y leerlo y leerlo. Así que estemos Cariñito, listos. que Muchas les vaya gracias. bien. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao. No. Chao.